Este es un pueblo con pretensiones de ciudad. Tiene unos 15.000 habitantes, está en la costa oriental de Cuba, se llama Jibara. Jibara. El nombre del pueblo ha sido pronunciado por uno de sus hijos más ilustres, el escritor don Guillermo Cabrera Infante, al que recibimos hoy en el programa. Fue aquí donde empezaron a dispararse las primeras ilusiones y los primeros sueños del que había de ser uno de los intelectuales más precozmente llamados a establecer una polarización en torno a su persona y una curiosidad que es hoy internacional. Guillermo Cabrera Infante ha sido un hombre precoz, ha sido un hombre que empezó a escribir muy pronto, teniendo apenas ¿cuántos años? 18 años. 18. Tenemos una serie de fotografías en un álbum que iremos viendo poco a poco, en el que en diversas etapas de su vida, de su joven vida, le vemos manejando ya máquinas de escribir. Esa precocidad suya le ha acompañado en muchas otras cosas. Con esa misma precocidad colgó los estudios de medicina, si no estoy equivocado. Sí. También fue precoz para casarse, para la literatura y para el amor. Y fue precoz en otras muchas cosas de las cuales tendrá noticia el espectador a partir de este momento. ¿Cómo era el entorno social en que nació Guillermo Cabrera Infante? Bueno, a mí me gusta la pregunta porque me gustan las cronologías. Yo prefiero comenzar diciendo que nací en 1929, el 22 de abril, fecha en que también nacieron Lenin y Shirley Temple. Esto me ha condenado políticamente y me ha llevado también a tener que ver con el cine. 1929 fue el año del gran crack financiero mundial y esto me ha convencido de que nunca seré rico. No hay razón alguna para sospechar que eso no pueda tener otra cara, ¿no? Mera superstición de números y fechas. Bien, en ese año 1929 en el que nace Guillermo Cabrera, ¿cómo era la vida en Jibara? Era una vida que comenzaba a cambiar porque el puerto había sido muy importante durante la colonia española y en los primeros años de la República. Y después, cuando construyeron la gran carretera central, el pueblo empezó a quedar a un lado y fue convirtiéndose poco a poco en un pueblo fantasma. Ya cuando lo abandonamos, mi familia y yo, en 1941, había descendido mucho como pueblo, pero en realidad era un pueblo muy bello, muy amable, como tantos otros pueblos tropicales que podemos encontrar en Venezuela, en América Central. Y yo nací de padres, mi padre que era tipógrafo y periodista local, y mi madre que tenía inclinaciones políticas, tanto que ellos dos fueron fundadores del Partido Comunista en el pueblo en el año 34. Tengo un recuerdo muy preciso de los avatares a que condujo esta inclinación política, de haberme despertado un día cuando yo tenía 7 años, en 1936, y ver pasar corriendo a mi madre hacia el fondo de la casa, perseguida detrás por mi hermano, y después de esos 2 guardias rurales, que era la policía rural de Cuba, que entraban con armas en la mano persiguiendo a mi madre hacia adentro de la casa. Resultaba que ellos, es decir, mis padres, eran encargados de la propaganda comunista en el pueblo y estaban vigilados. Entonces, esta mañana cogieron presa a mi madre, mi padre no estaba en la casa, se presentó más tarde a las autoridades y los 2 fueron llevados a la capital de la provincia, Santiago de Cuba, que queda como a unos 500 kilómetros de Jibara. Y aquí me tropecé yo con mi primera soledad, es decir, que me quedé en manos de mis abuelos y padecí mis primeros trastornos psíquicos, que después ya mayor se convirtieron en un nervous breakdown del que creo que hablaremos en el futuro. Quedamos entonces en que hay, por razones políticas, unas primeras crispaciones, unas primeras vivencias casi traumáticas en el niño Guillermo Cabrera, en ese niño que estaba apenas empezando a enterarse de lo que había alrededor, supongo que yendo al colegio, sí, estudiando ya. La cosa curiosa, yo estudiaba en un colegio de cuáqueros que se llamaba Los Amigos, hasta que mis padres fueron presos. Después que ellos regresaron al pueblo, mi padre tuvo dificultades económicas, tuve que dejar el colegio y asistir a la escuela pública. Y finalmente él se trasladó a La Habana
en el año 1940 y luego nos trasladamos todos en el año 1941. Y ahí terminó mi niñez, que fue pobre, es decir, éramos bastante pobres nosotros, pero fue muy feliz, y comenzó una adolescencia pobre también, pero más infeliz que la niñez, porque había dejado detrás el pueblo, una casa grande, la familia, y nos encontrábamos entonces viviendo en La Habana en un cuarto, en un falansterio, que se llaman solares en Cuba, y ahí la vida era muy reducida y bastante miserable. Se ha dicho siempre que la edad feliz es la juventud y, sin embargo, tantas y tantas veces cuando escuchamos a la gente contar sus vivencias, parece que la adolescencia y la juventud han sido las edades de mayores infortunios. Para mí fue terrible, es decir, es un proceso que yo no quiero volver a pasar. Y a veces con mis hijas, que están en la adolescencia, las dos, pienso lo difícil que se hace la vida para un adolescente. Sin embargo, es una época en que uno está tan seguro de tantas cosas, piensa que tiene la verdad de la vida, cree que el futuro es tan largo como la eternidad, no piensa en la muerte, cosas que van apareciendo después con los años maduros. ¿Qué impresión le causa al joven Guillermo Cabrera esa irrupción en la vida de la ciudad? Fue un gran descubrimiento, fue una gran aventura. Para mí la ciudad fue deslumbrante, La Habana me deslumbró con sus luces, sus anuncios luminosos, la vida tan ajetreada, tantos automóviles por las calles, cuando en mi pueblo apenas había automóviles, tanta gente, era una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes entonces, y fue para mí una experiencia fascinante. Es decir, yo sueño mucho con esa Habana, y esa Habana está, parte de ella, descrita en mis libros. Nos decía antes Guillermo Cabrera que él nació el mismo año del crack de los Estados Unidos, el famoso crack de Wall Street, el mismo año en que nació Lenin, no, el mismo día. El mismo día en que nació Shirley Temple. Pero también habría que añadir, como otro dato importante para la biografía de Guillermo Cabrera, que nació en Oriente, en la provincia, que es también la que dio a cubanos tan históricamente famosos como Fulgencio Batista, el último dictador, y Fidel Castro, que es el actual líder de la Cuba de hoy. Cosa curiosa, hemos nacido los tres en un radio de 100 kilómetros, es decir, Jibara, que por mucho tiempo se pensó que era el puerto por donde había desembarcado Cristóbal Colón por primera vez en Cuba en 1492, y para desengaño de los vecinos del pueblo se descubrió que Colón efectivamente había desembarcado